Hola, yo soy Antonella Ruiz y ahora quiero hacer como una pequeña introducción a este trabajo de la infografía que tiene que ver con qué labor tiene Chile en materia de derechos humanos. Y para ello, primero empezar hablando de qué son los derechos humanos, porque vamos a mencionar varios a lo largo de la presentación y para ello es necesario que conozcan específicamente cuáles vamos a hablar. No vamos a mencionar todos, pero sí de los que vamos a hablar hoy. Primero, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, se creó el 10 de diciembre de 1948 y son 30 artículos en total, considerados como derechos humanos básicos. Son derechos inherentes a la condición humana y no se pueden quitar o no se pueden pasar a llevar en ningún humano sin distinción ni discriminación. Entonces los siguientes artículos de los que vamos a hablar son el número 3, derecho a la vida, libertad y seguridad. 5, nadie será sometido a torturas o tratos inhumanos. Luego, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la protección del Estado, el derecho a un recurso efectivo ante tribunales en caso de un juicio, por ejemplo. También nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. El derecho a la presunción de inocencia, que quiere decir que cualquier persona tiene derecho a ser considerado inocente por un tribunal hasta que no se demuestre lo contrario. Que nadie será objeto de injerencias arbitrarias a su honra, a su reputación. El derecho a poder buscar asilo político en cualquier país. El derecho a casarse y fundar una familia, y este derecho también considera la familia como el elemento base de la sociedad y del Estado. El número 17 es el derecho a la propiedad, tanto individual como colectiva. El 18 es la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, así como la libertad de cambiar de religión en cualquier minuto y de poder expresar esta libremente, como se dice en el 19, que es la libertad de opinión y de expresión, siempre y cuando no pase a llevar la expresión del resto de las personas. El número 20 es la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. El 21, derecho a participar en la política y un sufragio universal secreto, es decir, cualquier persona debe poder votar si es considerada ciudadano, y secreto, es decir, que el voto no tiene que ser sabido por nadie más, es anónimo. El número 22, derecho a la seguridad social del Estado y que toda persona pueda gozar de los avances científicos y culturales del Estado, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales. Luego está el 23, que es el derecho al trabajo, a la remuneración digna, a sindicalizarse. Luego está el derecho al descanso, que se relaciona con el 23 porque tiene que ver con que el trabajo dure un tiempo razonable y que todos puedan tener vacaciones pagadas. Número 25, derecho a un nivel de vida digno, que los sueldos también de la gente alcancen para poder vivir dignamente. 26 es el derecho a la educación y el 27 derecho a la libertad cultural y gozo de las artes y el progreso del Estado. Esos son los artículos que en algún momento vamos a mencionar. Y luego viene quién resguarda nuestros derechos. Nosotros como ciudadanos, ¿quién nos resguarda nuestros derechos? Y el encargado de entregar protección es el Estado. De hecho, uno de los artículos lo dice. Para ello, Chile se ha adherido a pactos, ha creado leyes y ha creado acciones para asegurar los derechos humanos de los habitantes. Entonces, para esta infografía busca entregar información para que el lector, para que el auditor conozca la posición de Chile en el mundo sobre derechos humanos, es decir, qué es lo que está haciendo al respecto, cuáles son los compromisos del Estado y que al final el receptor pueda llegar a responder cómo se siente él al ser ciudadano de Chile en torno a la pregunta: ¿cumple realmente Chile su rol protector de derechos humanos? Acá también hay un pequeño añadido en el que hablamos de qué es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que nace con el propósito de, como dice su nombre, crear una cultura respetuosa en torno a derechos humanos. Es una organización, es un instituto que tiene que ver con el gobierno, pero funciona de manera privada y se dedica a identificar
por ejemplo, durante el estallido social del año pasado, fueron ellos los que dieron los informes de que en Chile se estaban violando los derechos humanos a nivel nacional. Entonces, ahora vamos a hablar de la legislación chilena, es decir, leyes que se han creado en torno a los derechos humanos. Vamos a hablar del Plan Nacional de Derechos Humanos y vamos a hablar de un pacto en específico, que también se va a ver más adelante, también que tiene que ver con los derechos humanos. Así que eso sería una... ¿Cómo se relacionan los derechos humanos con la legislación chilena? En esta actividad analizamos un proyecto de reforma a la Ley 20.609, la cual lleva el nombre de Ley Antidiscriminación o también popularmente conocida como Ley Zamudio. Esta ley se conoce como Ley Zamudio ya que fue creada en memoria a Daniel Mauricio Zamudio Vera, un joven que fue discriminado y asesinado por un grupo de hombres una noche solo por su orientación sexual. Es por esto que su objetivo es instaurar un mecanismo que permita establecer eficazmente el derecho de las personas cuando se comete contra ellas un acto de discriminación. Los artículos presentes en este proyecto son el artículo 18, el artículo 19 y el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A grandes rasgos, lo que busca este proyecto de ley es reformar en el artículo 1, 2, 10 y 12. En el artículo 1 quiere incorporar el prevenir la discriminación arbitraria, el promover y el garantizar el principio de la igualdad. Al artículo 2 busca cambiarle la conjunción y por una o en algunas partes de la ley con el fin de ser más inclusivo con los casos que permiten la ley. El artículo 10 habla sobre las evidencias que se admiten al momento de establecer un acto de discriminación y también dice cómo se van a apreciar conforme a las reglas de la sana crítica. Las reglas de la sana crítica son un sistema entre la prueba legal y la libre convicción del juez al momento de apreciar los elementos propuestos, y esto lo hace conforme a las reglas de la lógica, la experiencia, las ciencias y los artes afines que tienen que ver con las pruebas presentadas. Pero, ¿de qué manera este proyecto de ley resguardaría o promueve los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hemos elegido? Los promueve ya que reconoce la dignidad que tiene todo ser humano, permitiendo que, sin importar tu creencia, tu orientación sexual, tus capacidades, seas respetado como tiene que ser, como una persona normal, sin diferencias a los demás, ya que todos merecemos ser tratados sin distinción y sin ningún tipo de discriminación. Y es por esto que la ley también multa a las personas que no cumplen la ley. Consideramos lamentable que se tenga que llegar a multar a una persona porque no es capaz de respetar a los demás, pero ya que vivimos en una sociedad en donde a día de hoy todavía no se respetan todos los derechos de las personas, encontramos necesaria la multa hasta que las personas logren realmente respetar las libertades de las demás personas, los derechos y las diferencias de las demás personas. Y reconocemos que queda mucho camino por delante, pero estas instancias de leyes que admiten que hay personas que no respetan los derechos humanos logran visibilizar el real problema que existe a día de hoy con respecto a la discriminación. La Ley Gabriela, promulgada el 2 de marzo de 2020, es un homenaje póstumo a la joven Gabriela Alcaíno Donoso, asesinada en 2018 junto a su madre por su expareja. Esta ley
amplía el marco legal y condena delitos cometidos contra la mujer sin importar la relación entre los involucrados. Esta ley protege la dignidad de la vida de las personas, cerrando una ventana de impunidad. La Ley de Inclusión Escolar fue publicada en el año 2015 y tiene como principal objetivo dar una educación de calidad a la cual todos puedan acceder. A mi parecer, debió ser creada hace mucho más tiempo, ya que los aspectos que conlleva son muy importantes. Los artículos de los derechos humanos que se relacionan son el 8, el 22 y el 26. El 8, que es el derecho a un recurso efectivo, ya que los dineros destinados a la educación debieron haber sido desde un principio de uso estricto solamente para el beneficio de ellos. El 22, porque es un deber del Estado asegurar tu bienestar social. Y el 26, el derecho a educación, se explica por sí solo. El Plan Nacional de los Derechos Humanos es una implementación de políticas públicas para llevarlas a cabo desde las distintas instituciones nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Algunos temas a tratar son la trata de personas, tráfico de migrantes, la explotación sexual de niños y adolescentes, etc. Las acciones a realizar son programas especializados en explotación sexual infantil y adolescente, de trata de estos mismos, con el objetivo de proteger y garantizar un desarrollo óptimo e integral junto al cumplimiento de los derechos humanos. Cuando el tema de la prevención de la tortura, se debe realizar reformas institucionales y normativas para el cumplimiento de los estándares internacionales de los derechos humanos. Mejorar y profundizar el conocimiento del fenómeno con información cualitativa y cuantitativa. El objetivo de este es prevenir la tortura, mejorando las condiciones de los detenidos y capacitando a los funcionarios que están a cargo de estos. Lo que realizar es capacitar a los funcionarios de salud, realizar programas de educación, de prevención y detección de la tortura, y capacitar a los funcionarios penitenciarios sobre tratos inhumanos o degradantes, abuso de poder o fuerza y daño psicológico, entre otros.